Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos de una de las religiones más extendidas del mundo. Vamos a usar la guía Elmask Haki Cutler como nuestro mapa para descubrir los principios que guían la vida de miles de millones de personas. Muy bien, pues aquí tenemos la hoja de ruta. Vamos a seguirla para entender no solo en qué creen las personas musulmanas, sino cómo esas creencias se llevan a la práctica en el día a día. Veremos que todo está conectado, desde las ideas más profundas hasta los gestos más cotidianos. A ver, todo tiene que empezar por algún sitio, ¿no? Y en este caso, el punto de partida es la creencia. Vamos a explorar esos 6 artículos de fe que son, por así decirlo, los cimientos de la cosmovisión islámica. Fijaos en esta ilustración, que es genial. Lo que nos viene a decir es que estas creencias no son puntos aislados. Al contrario, forman un sistema donde cada pieza apoya a la otra, creando un todo coherente y con sentido. Y aquí los tenemos. Estos 6 pilares construyen toda una visión del mundo. Es como una cadena. Todo parte de la creencia en un único Dios. Esa creencia se comunica a través de sus ángeles, libros y profetas. Esto nos lleva a la idea de una responsabilidad final en el día del juicio y, para cerrar el círculo, a la aceptación de que hay un orden y un propósito divino en el universo. Claro que una cosa es creer y otra, muy distinta, es actuar en consecuencia. Así que, partiendo de esa fe interna que acabamos de ver, vamos a pasar ahora a los 5 deberes que ponen esa fe en acción. Este esquema lo resume muy bien. Esto es, en esencia, lo que marca el ritmo de la vida de una persona musulmana. Son esas prácticas clave que estructuran su día, su año y, en definitiva, el viaje de toda una vida. La declaración de fe, la shahada, es la puerta de entrada. El salat, la oración, marca el pulso del día. El zakat, que es una caridad obligatoria, funciona casi como una red de seguridad social y también purifica la riqueza. El saum, el ayuno de Ramadán, fomenta la disciplina y la empatía. Y el hajj, la peregrinación, es lo que une a toda la comunidad global. Juntas son las piedras angulares de la práctica. Vale, ya tenemos las creencias y las prácticas más importantes. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Cómo se clasifica cada acción que hacemos en el día a día? Bueno, pues para eso existe un sistema muy detallado conocido como EFAL Emiu Calefin. Pues mira, en lo más alto de la jerarquía, lo que es innegociable y no admite discusión, está el FARS. Se trata de una acción que es absolutamente obligatoria. Pero ojo, que aquí la cosa se pone interesante, porque incluso dentro de lo que es obligatorio hay 2 tipos. Algunas cosas son deberes personales que nadie puede hacer por ti, como rezar. Otras, en cambio, son responsabilidades de la comunidad, como asegurarse de que una persona fallecida reciba una oración fúnebre digna. Si unos pocos lo hacen, el resto de la comunidad ya ha cumplido. Un escalón por debajo, por así decirlo, tenemos las sunnet. Esto se refiere a las prácticas del profeta. Ya no son obligatorias como el fard, pero actúan como el modelo a seguir, una guía para vivir mejor. Y como antes, aquí también hay matices. Se distingue entre las prácticas que el profeta hacía de manera constante, casi por rutina, y aquellas otras que hacía solo de vez en cuando. Luego tenemos esta categoría, mekru, que es curiosa. No hablamos de pecados, sino de acciones que están mal vistas o que son desagradables. Son cosas que, sencillamente, es mejor evitar para mantener un estándar más elevado. Aquí el punto clave es que no es un sistema de bien o mal y ya está. Es más bien una escala de grises. Hay acciones que rozan lo prohibido y otras que son más una cuestión de mal gusto o de consideración, como molestar a los demás con el aliento a ajo en una oración en grupo. Bueno, y para que todos estos conceptos de creencias, acciones y deberes no se queden en algo abstracto, lo mejor es ver cómo los vivió y los encarnó la figura central de todo esto, el profeta Mahoma. La verdad es que su vida es un viaje extraordinario. Nace en el 571, se queda huérfano de padre y madre muy pronto y, a pesar de esa dureza, se labra una reputación intachable como comerciante. Se casa a los 25 y a los 40, en una cueva, su vida cambia para siempre. Y este dato es importantísimo. Mucho antes de recibir ninguna revelación, la gente de su propia ciudad, de la Meca, ya le llamaba el Emín, que significa el digno de confianza. O sea que su seña de identidad, lo que le definía, era su absoluta integridad. Y esta imagen de la cúpula verde, construida sobre su tumba en Medina, es precisamente el símbolo de ese legado, el reflejo de una vida que, siglos después, sigue siendo una referencia para millones de personas. Es que hay que imaginar la escena. Después de esa primera revelación, él está asustado, lleno de dudas, y es su esposa Jadía quien le da calma. Le recuerda quién es él, su esencia, y le dice, básicamente, tranquilo, tú eres una buena persona, ayudas a los demás, Dios no te va a abandonar. Y para terminar vamos a hacer algo que me parece fascinante.
Vamos a conectar todas estas grandes ideas de fe, profecía y deber con un acto tan simple, tan universal y tan diario como la limpieza. Esta frase del profeta lo deja clarísimo, establece un vínculo directo entre lo divino y el acto de estar limpio. De alguna manera, la pureza física se convierte en un reflejo de la búsqueda de una pureza más espiritual. Claro, es que el concepto de tajadet, de pureza, es holístico. No se trata solo de lavarse el cuerpo, sino que va mucho más allá. Habla de mantener un corazón limpio, de tener buenas intenciones y una conciencia tranquila. Y este principio lo vemos aplicado en el día a día, desde algo tan personal y básico como cuidar la higiene, cepillarse los dientes, hasta la responsabilidad cívica de mantener limpios los espacios que todos compartimos. Y con esto cerramos el círculo. Hemos viajado desde las creencias más profundas hasta el acto de lavarse los dientes. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Hasta qué punto nuestros hábitos más pequeños, esas acciones diarias que hacemos sin pensar, son en realidad la manifestación más auténtica de aquello en lo que creemos?